Vamos a presentar la unidad de aprendizaje número 5, Instalaciones eléctricas con RevitMap. Muy bien, en esta porción de la parte eléctrica tenemos que ir y buscar una plantilla para trabajar un proyecto eléctrico. En este caso nos vamos a ir a Nuevo y vamos a buscar una plantilla. Y para este caso van a buscar la plantilla eléctrica. Le damos a aceptar y estamos abriendo una plantilla eléctrica. Muy bien, una vez que abrimos la plantilla eléctrica debemos traer el modelo arquitectónico. Para ello nos vamos a insertar, vincular Revit y buscamos nuestro modelo arquitectónico, que en este caso va a ser este modelo de arquitectura que yo tengo aquí presente. Le doy a abrir y listo, ya llegó el modelo arquitectónico. Muy bien, ahora necesitamos configurar las unidades y también la configuración de los elementos eléctricos y de las configuraciones que tenemos que programar antes de modelar algo en electricidad. Muy bien, para ello primero vayamos a unidades. En las unidades podemos ver las cosas básicas de la parte común de RevitMap. Por ejemplo, tenemos los ángulos, el área, la longitud, la voy a poner en metros con 2 decimales. Pero acá hay algo importante que es desplegar y buscar la disciplina. En este caso la disciplina nuestra es electricidad. Entonces picamos en electricidad y allí tenemos todas las opciones acerca de electricidad. Por ejemplo, acá hay una opción que se llama potencia aparente. Esta potencia aparente la está midiendo en este caso con voltios y amperios. Yo lo voy a cambiar, le voy a poner vatios. Y su símbolo, el W. Muy bien, le doy a aceptar. Ya estoy en potencia, va a estar en vatios, lo voy a medir así. ¿Ok? Y ahí ustedes pueden configurar muchas cosas, como por ejemplo la temperatura de color, semigrados Kelvin, lógicamente. Los tamaños de tubo lo vamos a medir en milímetros. Esta opción que dice actual, esto, bueno, aquí hay un error de traducción en el Revit. Este actual no es actual, es corriente. ¿Y la corriente cómo se mide? Picamos aquí y se mide en amperios. ¿Ok? Así que es un pequeño errorcito que Revit debe modificar en el idioma español. Corriente está medida en amperios. ¿Ok? El factor de demanda, la eficacia, iluminancia, está en luxes. Se podría cambiar a otra forma. La frecuencia en hercios, eso ya lo conocen. El flujo luminoso en lúmenes, ¿ok? La intensidad luminosa en candelas, eso está correcto, hasta ahí no hay ningún problema. Y así podríamos seguir configurando las unidades de cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, le dan siempre una chequeada a esto, si en el caso desearan ustedes cambiar algún dato. Muy bien, le voy a dar en aceptar. Y nos vamos a la configuración eléctrica. Entonces, para configurar la parte eléctrica, yo puedo picar aquí en este botoncito o tipear el comando ES. ES para ingresar al cuadro. A ver, voy a tipear ES. E ingreso al cuadro de configuración eléctrica. Ahí está el cuadro. Vamos a ir a las cosas más importantes. En este caso, por ejemplo, los ángulos de unión de los tubos, por ejemplo. Vamos a poder dibujar en cualquier ángulo, definir un incremento de ángulo o utilizar ángulos concretos. ¿Ok? En este caso podríamos definir quizás algunos ángulos concretos, ya que no necesariamente vamos a estar nosotros dibujando en ángulos de 45, de 30 grados, de 20, ¿no?
Normalmente podemos dibujar en ángulo de 90 grados, ¿ok? Cosas rectas. Entonces, quizás podríamos quitar estos checks y de alguna manera dejar estos únicos checks, ¿ok? Porque utilizar cualquier ángulo es muy libre y normalmente no dibujamos, por ejemplo, los conduits, no los dibujamos totalmente libres, no van así inclinados en ángulo de 45 grados en una pared o de 30 grados, pero igual los puedo dejar por un momento, pero eso sí voy a quitar el de 30, de 22.5 y el de 11.25. Si tu proyecto lo demandara, si lo requiriera, pues activarías esos ángulos o de forma libre utilizar cualquier ángulo. Muy bien. Luego tenemos el cableado, los tamaños de cable. Miren, aquí de nada me sirve que yo le cambie, por ejemplo, en ese momento si le pongo cobre, voy a poder leer el cuadro, pero no significa que porque yo ponga cobre ya se va a quedar así en cobre. No, 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 no. Si yo le doy, por ejemplo, a aceptar y le doy ES otra vez, mira, ve, se cambió nuevamente a aluminio. O sea, no sirve de nada que tú aquí le pongas cobre, por ejemplo, y le pongas la temperatura y le pongas el tipo de aislamiento. ¿Ok? Lo que sí sirve es que si en el caso quisieras tú un material, una temperatura y un tipo de aislamiento diferente, lo que sí te serviría es que vayas a estos botones y crees o agregues, por ejemplo, un nuevo material, una nueva temperatura y un nuevo tipo de aislamiento. Eso sí serviría. Y entonces estaría ya en el listado como para que luego configures y puedas escoger uno de estos materiales. Aquí, por ejemplo, como analizando, nos muestra el material cobre y aluminio. ¿Ok? Cobre es el que más se utiliza en residencias. Aluminio es un poquito más cómodo que el cobre, pero cubre para distancias más amplias. ¿Ok? No es tan seguro, pero sí es más cómodo. ¿Ok? El cobre es más resistente, lógicamente. Eso van a tener ustedes que sopesarlo dependiendo del proyecto, ¿no? Si quieren cubrir distancias muy grandes o amplias, aluminio podría ser la opción. ¿Ok? Cobre para residencias más seguro, para distancias más cortas. La temperatura es la temperatura que te soporta el paso de la corriente por el material. ¿Ok? La temperatura de aislamiento que va a tener, que va a soportar el aislamiento. Normalmente he visto como promedio 75 y también de 90, ¿ok? Dependiendo del tipo de aislamiento. Y aquí están los tipos de aislamiento que tenemos en el mercado, ¿ok? Si gustas también podrías crear uno nuevo, no hay problema. Pero normalmente he chequeado que está el THW o el THW2, es el más popular, ¿ok? Pero igual tú tienes una lista para escoger. Si en el caso no encontraras el que tú usas en la lista, recuerda de que puedes tú crear uno nuevo aquí. Muy bien, ahora fíjense que aquí no encuentro el THW, es porque la temperatura del THW pues no es soportada. Tendría que ir por ejemplo a 75 y ahí recién en la lista voy a encontrar el THW, ¿ok? Ya para el THW2 sí podría soportar el de 90, pero bueno, acá 75 está bien, THW. ¿Ok? Ahora, aquí en estas columnas he revisado la tabla con estándares internacionales y coincide. ¿Ok? Esto de acá se refiere a la corriente máxima que soporta el cable por donde va a pasar la corriente, en este caso 15 amperios. Si en el caso el tamaño es de 14, ¿ok? O el número, el calibre es de 14, donde su diámetro es de 1.628 milímetros, ¿ok? Eh, Todo eso está de acuerdo a la norma, ¿ok? Así que sí, es fidedigno. Por ejemplo, si tienen un cable de tamaño, bueno, acá dice tamaño 12 o calibre 12, va a soportar 20 amperios, el de 10, el de 30 amperios y así el de 8 de 40 amperios, ¿ok? Eh, pero
Yo creo de que normalmente usamos, si en el caso hacemos una vivienda, de 14 y hasta de 12, ¿no? Por la cantidad de amperajes. Eso ya tienen ustedes que sacarlo en base a las fórmulas para saber la carga que va a requerir en este caso su casa, su proyecto. Muy bien. Entonces esto está de acuerdo a las normas, ya está revisado, así que seguimos para adelante. Factor de corrección, en lo que es la temperatura, conductores de tierra, igual también. De nada sirve que yo cambie esto porque estos simplemente son datos. O sea, del hecho que cambies no significa que ya se quedó así. No, no, no. Si en el caso tú quisieras algo nuevo, tendrías que picar aquí. Y aquí sería, por ejemplo, los conductores de tierra, ¿no es verdad? La configuración de conductores de tierra igual también corresponde a la normativa. Si gustan, ustedes pueden revisar. He dejado también documentos para que puedan revisar ello. Este tipo de cableado sí es importante. ¿Por qué? Porque por más de que aquí en tamaños de cable hayamos puesto cobre 75 y THW, esto en sí no significa nada. Yo no estoy fijando aquí nada, simplemente es un dato del cual me estoy enterando, pero no estoy fijando nada. Lo que yo debo hacer es, para poder tener un tipo de cableado, es crearlo aquí. Y con eso yo luego, cuando me toque crear cableado, voy a configurarlo aquí en las propiedades. Entonces es necesario que hagamos aquí algo. Vamos a añadir un tipo de cableado. Y en este caso va a ser el nombre, va a ser el THW. THW. Muy bien, entonces ya he creado el nombre THW. Thermoplastic High Temperature and Water Resist. Ok, es las siglas de THW. Cada uno tiene sus siglas dependiendo de lo que pueda soportar, ¿no? Algunos soportan la humedad, la W es water, el calor, el high heat o high heating, altos calores, eh, la T es temperature o temperatura. Muy bien, y aquí en el material nos vamos a material de aluminio de cobre. Bueno, habíamos quedado que para este proyecto va a ser de cobre. La estimación de temperatura vamos a poner 75 como para que podamos tener el aislamiento del THW aquí en la lista. Me dices, entonces si pongo por ejemplo más temperatura, ¿se va el THW? Sí, mira, ¿ves? Se fue. Y tendría que escoger otro aislamiento, ¿no? Que podría ser el THHW, ¿no? Que es más resistente porque la temperatura ha subido. En este caso le voy a dejar en 75 nomás. Y THW, tamaño máximo 2000, multiplicador neutro en 1, requerido neutro le doy check, tamaño neutro aquí, tamaño de conducto y tipo de tubo acero o no magnético. Ok. En este caso le voy a poner no magnético si estoy haciendo una residencia. Si en el caso, por ejemplo, ustedes están realizando, por ejemplo, en una empresa, en una planta industrial, lógicamente ahí ya no puede ser. Podría ser también, pero de PVC, pero en este caso también podría servir de los conduits de acero. ¿Ok? Así que ya depende del proyecto que estemos realizando y lo que se requiera para una óptima carga, ¿no? Muy bien. Las definiciones de voltaje. Eso es importante porque aquí en las definiciones de voltaje yo tengo que configurar mi voltaje. Mi voltaje en este caso le voy a poner 220 voltios. ¿Ok? Tengan en cuenta que en la parte de Latinoamérica se usa 220 voltios, en otros países se usa 110 voltios. ¿Ok? Y también depende de si estamos trabajando, no sé, quizás en industria, podríamos requerir otros voltajes. Pero en este caso voy a usar el que usamos en residencia, que es 220 voltios. Y me dice, oye, pero en la lista no está, no aparece el 220 voltios, ¿no? Aunque lo veo por aquí quizás, el de 240 podría ser. Yo le voy a poner 220. 220. Ese va a ser el nombre. Nominalmente es 220, pero el valor tengo que ponerle 220. Ok.
Puede tener una fluctuación, sí, lógicamente en el voltaje, es lógico, sí, puede tener una fluctuación. Le vamos a poner que el mínimo pueda ser de 200 y el máximo puede ser en el voltaje de 240 voltios, ¿ok? Ese lo vamos a poner. ¿Podrías configurarlo diferente? Sí, es cierto, ¿ok? Pero yo le voy a poner así y este va a ser el nombre, 220 voltios. Esto es importante porque si en el caso yo no tengo esta definición de voltaje presente en mi proyecto, entonces yo no voy a poder conectar mis equipos, no voy a poder crear, por ejemplo, un panel eh, o lo que se conoce también como tableros eléctricos, no los voy a poder colocar si en el caso la definición de voltaje no es la adecuada. Entonces esto es muy importante, ¿ya? De colocar una correcta definición del voltaje. Listo, y eso también es muy importante, el sistema de distribución. El sistema de distribución que nos va a ayudar a colocar nuestros diferentes tableros o paneles o cuadros de distribución eléctrica. Así que vamos a añadir uno de ellos. En este caso yo le voy a añadir uno que se va a llamar monofásico, que es monofásico, ¿no? Con tilde en la A, que es el más utilizado en las residencias, ¿ok? No queriendo decir que no se puede utilizar, por ejemplo, el trifásico. Si en el caso yo le pongo monofásico, la opción del Revit me permite utilizar en monofásico, lógicamente tendría que ir individual, y si yo uso trifásico, tendría que poner trifase, ¿ok? Trifase. Entonces yo le voy a poner individual para monofásico. Si fuera trifásico, si le pongo trifase, los tres fases, ¿ok? De las sinusoides, de las sinusoidales que transportan los electrones. Entonces aquí la configuración, aquí me dicen Y para otros, pero esto no me interesa a mí porque mira, cuando le he puesto monofásico individual no se activa, no se activa esto. ¿Ok? Muy bien, los cables, en este caso van a ser dos cables solamente, dos cables. El voltaje entre fases también está inactivo porque lógicamente no es trifásico. ¿Ok? Y el voltaje, y aquí en la opción de voltaje, este es entre fase y tierra. Lo vamos a dejar simplemente en 220. ¿Ok? Y con eso pues ya hemos configurado nuestro sistema de distribución. Lo demás, por ejemplo aquí el tamaño, ese tamaño se refiere a la bandeja de cables y en el caso hacemos bandejas eléctricas. ¿Ok? Lo que se llama en inglés cable tray. Acá le podríamos poner tamaño nuevo y asignar un tamaño. La configuración de tubo. También tenemos aquí los diferentes tubos, que en este caso, por ejemplo, podrían ser los tubos de normas EMT, IMC, RMC, RNC. Por ejemplo, los que usamos en residencias, en casas, sería RNC serie 40 o podríamos crear nosotros también un tubo aquí. En este caso podríamos añadir una norma y ponerle, por ejemplo, PVC, PVC-U, y entonces aquí podríamos ponerle la normativa y le pongo aquí clase liviana, clase liviana. Listo, basada en la norma RNC serie 40. Recuerden que serie 40 es el muro del tubito es más delgado que la serie 80. Serie 80 ya es para industrias, un muro bastante grueso. Le doy serie 40 y le doy a aceptar. Muy bien, entonces ya hemos creado una norma nueva para lo que son los tubos, en este caso los conduits, bueno, en este caso los tubos de residencia, que lo voy a usar en base de la PVCU, ¿ok? Tú puedes usar otro, si en el caso te toca hacer conduits, por ejemplo para industria, podrías, o para minería, podrías usar los otros, por ejemplo el MT que significa Electrical Metallic Tubing, o el IMC que significa Intermediate Metal Conduit, o el RMC
que significa Rigid Metal Conduit, o por último los RNC, que es Rigid Not Metal o Not Metal Conduit, ok, o sea, no son metálicos. Y bueno, la serie 40, como ya había indicado, que es un grosor de muro, en este caso me refiero a muro, al espesor del tubo, no piensen en un muro de concreto, de albañilería, de la pared, no piensen en eso, solamente me refiero a las paredes del tubo. La serie 40 es más delgada, es la que usamos comúnmente, la más comercial, y la serie 80, que es un conduit no metálico, el RNC, recuerda que es Rigid No Metallic Conduit. Serie 80 es más grueso, ¿ok? Muy bien, cada uno tiene su propósito. Pero yo he creado pues una PVC-U, clase liviana, y aquí me pide que fije los tamaños comerciales, por eso mismo dice comerciales, porque yo me podría inventar cualquier tamaño, pero no es la idea que yo me ponga cualquier tamaño aquí. La idea es de que trabajemos en base a lo que podamos adquirir al ir a cualquier ferretería y comprar un pequeño tubo, ¿ok? De un conduit o uno para eléctrica de las diferentes marcas que conocemos aquí nacionales e importadas, y que sea algo comercial. Entonces necesitamos cosas comerciales, no cosas que pues nos vamos a inventar algo y que después nos vamos a encontrar al ir a comprar. Muy bien, entonces me dices, oye, pero tantos tamaños, bueno, podría suprimir, ¿no? Voy a suprimir, voy suprimiendo todo esto, suprimo, ok, a ver, voy a resumir ahí para suprimir los demás. Muy bien, y me he quedado con uno de ellos nomás, no puedo borrarlos todos, entonces, a ver, voy a eliminar. Sí, no puedo eliminarlos todos, solamente se queda uno. Y lo que voy a hacer es crear tamaño nuevo. Ok, yo voy a crear un tamaño nuevo, pico aquí, y aquí me pide el diámetro comercial, el diámetro interior, el diámetro exterior y el radio de codo mínimo. Entonces en diámetro comercial le voy a dar, en el diámetro comercial le voy a poner 19.1, que representa un tubo de 3/4 de pulgada. En el diámetro interior le voy a poner 16.70. En el diámetro exterior le voy a poner igual 19.1, y en el radio de codo mínimo le voy a dejar en 112 milímetros. Ok, le voy a dar a aceptar y ya tengo un tamaño comercial nuevo. Voy a borrar el anterior, suprimir tamaño, y me he quedado con uno solo. Ok, no es el único tamaño comercial. A ver, voy a agregar uno más. Va a ser el de 5 octavos, que tiene 15.9 aquí. Le voy a poner también acá 15.9. Y aquí en el diámetro interior tiene 13.7 con el mismo radio de codo mínimo. Y le doy a aceptar. Y ahí está el de 5 octavos. Tengo el de 3/4. Y está todo correcto. ¿Ok? Y así podría ir agregando más tamaños de tubo según la demanda de mi proyecto, lo que voy a utilizar. Y todo está bien hasta allí. Muy bien, vamos a darle ya a aceptar. Muy bien, entonces esa es la primera parte de la configuración de eléctrica. Lo que toca ahora es colocar las luminarias. Si nos damos cuenta, en el navegador de proyectos encontraremos en el ítem electricidad, si desplegamos encontramos iluminación, y hay otro que se llama potencia. En este caso no queremos potencia o fuerza, sino queremos lo que corresponde a iluminación. Y en iluminación tenemos planos de planta y planos de techo. En este caso tenemos que irnos a planos de techo para poder colocar nuestras luminarias en el cielo raso en este edificio preparado para oficinas. Muy bien, entonces lo que hacemos ahora es
ir aquí a sistemas y buscar lo que es el tema de luminarias. Podemos tipear LF para acceder a luminarias. Y aquí aparecen algunas luminarias por defecto, pero no queremos estas luminarias. Vamos a cargar nosotros nuestras propias luminarias. Así que nos vamos a cargar familia. Nos podemos ir a la librería que escojamos. En este caso yo voy a ir a Spanish INTL. Y voy a buscar el tema de iluminación. Ya está, ya lo encontré, iluminación. Le doy doble clic. Arquitectónico MEP. En este caso tiene que ser MEP. Externo o interno. En este caso va a ser para el interior, interno. Y aquí encuentro las diferentes luminarias. Uno tiene que escoger una de ellas. En este caso voy a escoger la luminaria plafón rectangular parabólico. ¿Ok? Le doy a abrir. Y aquí fíjense, me dice, me da tres opciones de colocación. Colocar en cara vertical, colocar en cara o colocar en plano de trabajo. Esto se manejaría de la siguiente manera. Colocar en cara vertical me obligaría a colocar mi plafón o mi luminaria de esa manera, vertical. Esto aplicaría quizás en una pared, pero no es el caso. Entonces tenemos que irnos a colocar en cara. Colocar en cara sí tiene la forma ideal para ser colocado en la cara del cielo raso. Y ahí ya dependiendo de cómo quiero que ilumine en mi interior, voy a colocar mis luminarias. Ahí está, ya la estoy colocando. Aquí podría ser algo así. Ok. Y así vas colocando tus luminarias en tu proyecto. Ok. Ok. Y bueno, ya ustedes hacen ese trabajito de colocar las luminarias donde corresponda. Y ya está. Pueden, si gustan, buscar otros tipos de luminaria a colocar en los diferentes ambientes. Ok, queda ahí entonces. Y vamos con más. Un punto importante también es colocar el voltaje apropiado a las luminarias antes de pasar a colocar los interruptores. Entonces, lo que vamos a hacer es picar en las luminarias. Vamos a darle editar tipo. Vamos a duplicarlas. Y le vamos a poner 220 voltios. Ok, le damos a aceptar aquí. Y aquí le cambiamos el valor a 220. Le damos a aceptar y ya indica 220. Pero el resto de luminarias que he colocado sigue diciendo 120. Entonces voy a seleccionar de la que dice 120, le voy a dar clic derecho, seleccionar todos los ejemplares visible en la vista. Y aquí simplemente despliego y le cambio a 220. Y con eso ya todas las luminarias están en 220 voltios. ¿Ok? Muy bien. Luego tengo que colocar lo que es el dispositivo de iluminación. En este caso voy a colocar el interruptor. Y en el interruptor tengo al desplegar, aquí tengo diferentes tipos de interruptores. Tengo bajo voltaje, con llave, cuadridireccional, disyuntor, piloto encendido, polo único, puerta regulador, temporizador y tridireccional. Le voy a poner el polo único y me acerco aquí a esta entrada y le pongo el interruptor de polo único. Fíjense la simbología con la que sale el interruptor. Acá también voy a colocar uno. Y así ustedes van colocando en el lugar donde corresponda. ¿Ok? En el lugar donde corresponda, ahí colocan un interruptor. También además es importante no olvidar de que tenemos que configurar el voltaje
de el interruptor. En este caso está 120 por defecto, le vamos a poner 220. Y eso tiene que ser con todos los interruptores. En este caso sí tenemos que hacerlo uno por uno o seleccionar los que tenemos en vista y cambiarlo. Aquí no se puede editar el tipo, ok, no hay ningún valor en ello, simplemente tenemos que ir aquí afuera, picar y cambiarle el voltaje de interruptor. Listo, ya seleccioné todos los interruptores y le voy a poner 220 voltios a cada uno de ellos. Una vez que ya he seleccionado y ya le cambié los 220, todo está conforme, voy a seleccionar estas dos luminarias y le voy a asignar un interruptor a estas dos luminarias. Y en este caso, al seleccionar las dos luminarias, me aparece aquí arriba una opción llamada crear sistemas. Y aquí aparece potencia e interruptor. Tengo que darle interruptor porque estoy trabajando iluminación. Entonces pico aquí en interruptor y luego me pide que seleccione o elija un interruptor. Entonces le voy a dar aquí, miren, dice seleccionar un interruptor, pico acá y pico el interruptor. Y listo, ya está. Ya creó el primer sistema de iluminación y listo. Muy bien, voy a hacer lo mismo para este ambiente. Selecciono las 4 luminarias, le doy interruptor, selecciono el interruptor, pico aquí y listo. Pico fuera, ahí está, ya lo seleccioné. Puedo tabular, botón tabulador que está al costado de la letra Q, es sobre el interruptor, presiono y miren, ahí aparece una marca o un símbolo que indica que está asociado este interruptor a las 4 luminarias. Muy bien, ya que hemos colocado nuestras luminarias y nuestros interruptores, requerimos, si es necesario, para formar el circuito, colocar un tablero de distribución y uno general. Entonces para ello nos vamos a ir a equipos eléctricos y aquí nos damos cuenta que hay varios tableros o cuadros de control de accesorios e iluminación. Hay que tener muy en cuenta el tema de el amperaje y el voltaje para estos tableros, porque si nosotros no utilizamos el tablero necesario o apropiado, mejor dicho, para este circuito, entonces no va a poder ser conectado. Por ejemplo, miren, he traído el que viene ya por defecto en la plantilla, que es el 250 amperios, cuadro de control de accesorios de iluminación, y fíjense de que cuando voy al sistema de distribución, me sale un sistema de distribución que es muy ajeno a lo que yo había configurado, de 480 a 277 en Wii. Si yo le doy ES, recuerdan ustedes su sistema de distribución monofásico, ok, observen que no está en el listado, cuando despliego no aparece monofásico, yo quiero que aparezca monofásico. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, tenemos que editar esta cajita, le vamos a dar editar la familia, picamos en editar familia, esperamos que abra. Al abrirse, aquí fíjense, aparece el elemento conector. Este lo voy a apagar, no me sirve. HH para apagarlo. Y este es el que me importa, el elemento conector. Entonces el elemento conector, aquí por ejemplo el voltaje, miren, 480 es demasiado. Le voy a dar 220 nada más de voltaje. Número de polos, le voy a poner uno solamente. Ok, pero posiblemente al cargarlo no nos permita, eh, acá le voy a sobreescribir la versión existente y ya está, vamos a ver, entonces tiene que salir monofásico. Pico acá, ajá, ya está, ya lo hizo, monofásico.
Ok, si en el caso a ustedes no les pasara esto, que no detecta el sistema de distribución monofásico, entonces lo que tendrían que revisar ustedes en la familia del elemento, esto ya es un tip que les indico, es entrar aquí y revisar el tema de el amperaje. La red eléctrica por defecto, el amperaje posiblemente no soporte esa red eléctrica en el circuito de amperaje, tendrían que ampliarlo, ¿no? Tendrían que darle más amperaje. Ok, en este caso sí, eso ya tendrían ustedes que configurar dependiendo del cálculo que ustedes van a realizar. Hay que tener en cuenta de que tienen que hacer un cálculo antes, sumar las cargas, ¿no es verdad? Los aparatos eléctricos, cocina, refrigeradora, luminarias, computadoras y todo eso, cuál va a ser la demanda de la carga eléctrica que va a tener, y con eso también sacar el amperaje en base a fórmula. Muy bien, entonces ya hemos colocado nuestro cuadro, ya detectó el sistema de distribución monofásico, ¿ok? Y pues ahora nosotros tenemos que crear nuestro circuito. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar las luminarias y vamos a darle clic aquí en el sistema de crear sistema potencia. Muy bien, cuando ya hemos seleccionado potencia, aparece arriba estas opciones, editar circuito, seleccionar panel, y aquí tenemos que darle seleccionar panel. Pico en seleccionar panel y lógicamente tengo que picar aquí el panel correspondiente, que es este de aquí. Muy bien, y con eso ya ha creado el circuito. Ok, esto bueno, vamos a configurarlo. Y si en el caso yo quisiera convertir, por ejemplo, esta gráfica, cuando yo tabulo sobre el elemento, fíjense, ahí está el circuito, fíjense, miren, tabulo, ahí, eso, pico, y aquí me sale una opción que dice convertir a alambre, convertir a alambre, y lo puedo convertir con el cable en arco o con el cable en chaflán. Ok, entonces yo le voy a dar cable en arco, pico aquí, y listo, ya se convirtió. Fíjense, si pico fuera, vean, aparece los cables. Esto lo puedo quizás arrastrar un poquito más. Ok, mover esto de aquí. Correcto. Entonces ya se ve mucho mejor. Muy bien, ahora nos corresponde colocar los tomacorrientes. Y en este caso tenemos que trabajar ya no en iluminación, sino en potencia. Nos vamos a potencia, nos vamos a planos de planta, le damos doble clic aquí en potencia, o fuerza, como lo conocemos nosotros. Y en fuerza nos damos cuenta que las luminarias todavía se visualizan, a la vez también los interruptores. Entonces lo que debemos hacer es configurar una plantilla de vista. Ok, para no estar quizás entrando una y otra vez al cuadro de VV y a cada rato estar apagando y encendiendo esto, podemos configurar nuestra plantilla de vista. Nos vamos aquí a Properties, bajamos hasta casi el final, vamos a plantilla de vista, picamos aquí y aquí en base al plano eléctrico vamos a duplicar y vamos a colocar una plantilla de vista que se llame, por ejemplo, vista guión fuerza, por ejemplo, fuerza, ok, fuerza o potencia, es lo mismo. Muy bien, entonces le damos fuerza o potencia, si gustas puedes ponerle. Y aquí es donde nosotros empezamos a apagar cosas, como por ejemplo, sería bueno inactivar todo y solamente quedarnos con lo que queremos. ¿Ok? Porque no queremos aplicar a todo, solamente queremos exactamente a algo puntual, que es apagar las cosas que pertenezcan a luminarias. Entonces nos vamos aquí, activamos este check solamente, picamos aquí y nos vamos a electricidad, desactivamos arquitectura y aquí desactivamos las cosas que no necesitamos, que corresponden a
las luminarias, por ejemplo, dispositivos de iluminación. ¿Qué más tenemos? Lo que son luminarias y lo que corresponda al tema de iluminación. Le voy a dar, solamente con esto le voy a aplicar, aceptar, y entonces yo tengo ya lo que es la vista fuerza o potencia. Le doy a aplicar, le doy OK, y entonces ya está listo para trabajar solamente los elementos de fuerza o potencia, más no los elementos de luminarias y su sistema de iluminación. Muy bien, entonces ahora nos toca colocar pues los elementos que corresponden a lo que es la fuerza o potencia. Y para ello nos vamos a ir a esta opción que se encuentra en la pestaña Sistemas, que estamos viendo. Y aquí encontramos varias opciones como aparato eléctrico, comunicación, data, alarma de incendios, iluminación, timbre de enfermería, seguridad y teléfono. En este caso sería aparato eléctrico. Y ahí está. Voy y lo coloco. Ahí vamos a colocar. Hay una toma doble estándar. Tenemos la GFCI, que es una toma que ayuda, por ejemplo, para evitar accidentes o electrocuciones. ¿Okay? Que tiene un elemento protector. Pero yo simplemente voy a colocar la toma doble y voy colocando los tomacorrientes según el plano eléctrico donde corresponda. Ok, entonces ahí voy avanzando en la colocación. Observemos algo interesante en cuanto a estos tomacorrientes. Fíjense que ahorita si yo me voy a nivel bajo, los veo, miren, y nivel medio los veo igual, pero si yo me voy a nivel alto, observen cómo se visualizan los tomacorrientes. Fíjense. Entonces si yo por ejemplo seleccionara estos tomacorrientes, voy a seleccionar ambos y le doy la opción de BX o cuadro de selección. Fíjense, así se visualiza. ¿Ok? Me dices, pero bueno, normalmente no los colocamos de esta forma vertical, sino una forma apaisada, o quiere decir una forma horizontal, ¿no es verdad? Claro, si yo le doy la barra espaciadora, allí lo estoy girando. Ahora, si en el caso tú quisieras que ya esté girado por defecto, tendrías que editar la familia y hacer el giro necesario dentro de la familia para que esto ya salga de esta manera, de forma correcta. La simbología, perdón, la forma más detallada podrías darla también en las familias. ¿Ok? Muy bien, entonces esas configuraciones también ya las vamos a ver en clase. ¿Ok? Hay bastante tiempo para verlas. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar nuestros tomacorrientes. Y aquí voy a picar en esta opción llamada crear sistemas potencia. Pico en crear sistema potencia. Ahí aparece ya cómo se va a crear. Ok. En este caso tengo que aplicar. También tengo que seleccionar el panel. El panel en este caso va a estar también aquí. Ah, pero fíjense, salió un error porque me parece que no he configurado el voltaje. Fíjense que sale el error. Esto es importante. Detectar los errores. Entonces voy a cancelar un momento y voy a cambiar los voltajes. Ajá, exactamente. Miren, 120 voltios no puede ser que sean tomacorrientes para 120 voltios. Tiene que ser tomacorrientes para 220 voltios. Entonces podría quizás duplicar y poner estándar 220 voltios. Ok. Aquí. Y modificar esto. 220 voltios. Ok. La carga
me indica 180 vatios, watts, entonces le doy aceptar y vamos a ver, selecciono estándar, correcto, selecciono estándar 220, selecciono estándar 220, sí, está todo correcto, todos pertenecen al estándar de 220, correcto. Muy bien, entonces ahora sí, selecciono uno de ellos, clic derecho, selecciona todos los ejemplares, visible en la vista, acá me voy a circuito eléctrico, miren, ya se está presentando el circuito eléctrico, solamente me falta seleccionar el panel y voy a picar y ahora sí se deja seleccionar el panel, ok, en este caso el tablero de distribución, lo pico y ya quedó, eh, ya quedó, sí, ahí está, correcto, muy bien, quedó entonces. Muy bien, y por último, si tú quisieras generar el cableado, puedes tabular sobre uno de estos. Ahí está, miren, detecta el circuito, fíjense, detecta el circuito, pico aquí, cuando ya detecto el circuito, pico allí, y aquí me aparece una opción llamada cable en arco. Pico en cable en arco y ya generó el cable. Hay que tener en cuenta también el cable que estás utilizando, eso es importante. Voy a usar el THW, ¿ok? El THW que yo había preparado al principio de toda esta configuración. Esto lo puedo mover un poquito más, ponerlo un poquito más bonito, ¿ok? Ahí está. Y listo. Bien, esto ha sido todo en esta unidad. Gracias.